En 1593, el rey Enrique IV de Francia hizo una promesa que terminó volviéndose legendaria. Dijo que no quería que ningún campesino de su reino fuera tan pobre como para no poder poner un pollo en su olla cada domingo. Era una idea atractiva, una promesa política de prosperidad. Pero mientras el rey daba discursos, los campesinos ya estaban alimentándose. No necesitaban un pollo y tampoco necesitaban al rey, porque durante 500 años sus ollas habían sido llenadas por otro Enrique muy distinto. Este no era un monarca. Era una planta silvestre. La llamaban el buen rey Enrique. Chenopodium bonus Henricus. Desde el siglo XII hasta la Revolución Industrial, esta planta fue el eje de la supervivencia europea. Crecía en todos los huertos de las casas rurales, desde Inglaterra hasta Alemania. No era algo que se comprara. Ni siquiera algo que se sembrara cada temporada. Era perenne. La colocabas en la tierra una sola vez y te alimentaba durante toda tu vida. Hoy estamos abriendo el archivo sobre el espárrago de los campesinos y la razón por la que la agricultura moderna tuvo que eliminarlo. No porque fallara, sino porque funcionaba demasiado bien. Para comprender por qué esta planta desapareció, primero hay que entender lo que se perdió. Si caminabas por un jardín Tuda en 1550, el buen rey Enrique era el punto central. En marzo, brotaba con tallos gruesos que sabían a espárragos suaves. En mayo, producía hojas con sabor a espinaca y seguía creciendo hasta la primera helada. Durante siglos, fue la base de las sopas vegetales medievales, combinada con puerros, acelgas y pan en un caldo lleno de nutrientes que sostenía a los campesinos durante los inviernos implacables. Los romanos la conocían bien. Plinio el Viejo escribió sobre una planta que el emperador Tiberio exigía como tributo a las tribus germánicas. La mayoría de los historiadores cree que se refería al buen rey Enrique. El emperador la deseaba con urgencia. Y en términos nutricionales, hace que la espinaca moderna parezca insípida. En 1989, un estudio publicado en Acticulture midió el perfil nutricional del buen rey Enrique. Luego, en 2022, The Backyard Lord clasificó vegetales perennes por densidad de nutrientes. El buen rey Enrique superó a la espinaca, la col rizada y la acelga en varias categorías de micronutrientes. Más hierro que la espinaca. Más calcio que la leche. Vitamina C en niveles altísimos. Contiene más vitaminas del grupo B que la mayoría de las hojas verdes. Nutrición completa proveniente de una planta que no requería ningún trabajo anual. Sin labranza, sin volver a sembrar, sin semillas que comprar cada primavera. Simplemente regresaba cada año como un aliado fiel. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué invertimos miles de millones en modificar genéticamente cultivos resistentes al clima, cuando la verdura perfecta y tolerante a la sequía ya existía? La respuesta no es una conspiración. Es un problema de geometría. El asesinato del buen rey Enrique comenzó en 1701 con un agricultor inglés llamado Jethro Tull. Tull inventó la sembradora. Era una máquina ingeniosa que mecanizaba la siembra, pero tenía una exigencia clara: uniformidad. La sembradora favorecía los cultivos anuales, aquellos que se plantan desde cero cada año en hileras perfectamente rectas. Trigo, maíz, nabos. Pero el buen rey Enrique era desordenado. Crecía en grupos. Se propagaba por sus raíces. No respetaba la línea. No podías sembrarlo con una máquina en filas perfectas. No podías mecanizar su cosecha. En el lenguaje de la agricultura industrial naciente, era ineficiente. Cuando llegó la revolución industrial, los agricultores dejaron de pensar en alimentos y empezaron a pensar en eficiencia. En 1837, John Deere inventó el arado de acero. Por primera vez, los agricultores podían romper la tierra virgen de las praderas y convertirla en campos cultivables. Pero los sistemas radiculares perennes, como los que desarrollaba el buen rey Enrique durante décadas, eran el enemigo del arado. Mantenían el suelo unido. Se resistían a romperse. Los cultivos anuales, con raíces superficiales y frágiles, eran fáciles. Arabas, sembrabas, cosechabas y volvías a arar.
El sistema favoreció a los cultivos anuales no porque fueran mejores para el suelo, ni más nutritivos, ni mejores para los agricultores, sino porque eran mejores para las máquinas. En 1900, el tractor reemplazó al caballo. Cada máquina que construimos estaba diseñada para hacer una sola cosa, limpiar la tierra y empezar de nuevo cada primavera. Los perennes, como el buen rey Enrique, se oponían a eso. Sus raíces descendían hasta 1,5 metros. Mantenían la tierra firme. Rompían los arados. A los ojos de la maquinaria, la mayor virtud de esta planta, su resistencia, se transformó en su defecto definitivo. Fue catalogada como ineficiente. No porque no alimentara a la gente, sino porque hacía más lento al tractor. Pero las máquinas son solo la mitad del relato. Si el tractor era el arma, el modelo de negocio era el motivo. En la década de 1920, la industria moderna de semillas comerciales explotó. Empresas como Burpee, Farrell Morse y Northrop King entendieron una verdad básica del capitalismo: los perennes son un pésimo producto. Piénsalo. Si te vendo un paquete de semillas de espinaca, tienes que volver y comprar más al año siguiente, y al otro, y al otro. Es ingreso recurrente. Si te vendo semillas del buen rey Enrique, no te vuelvo a ver jamás. La plantas una vez y tus hijos seguirán comiendo de ella 20 años después. Es autosuficiencia, y la autosuficiencia es enemiga de la rentabilidad. Para 1950, los catálogos de semillas habían eliminado de forma discreta a los vegetales perennes. El buen rey Enrique desapareció de las ofertas comerciales, no porque dejara de servir, sino porque servía demasiado bien. Y luego llegó el golpe final, la Revolución Verde. En 1960, Norman Borlaug introdujo variedades de trigo enano de alto rendimiento. La promesa era clara: más calorías por hectárea. El precio estaba oculto: dependencia total de fertilizantes sintéticos, mecanización y replantación anual. La Revolución Verde salvó a 1,000 millones de personas del hambre. Eso es verdad. Pero también encerró a la agricultura global en un sistema donde los vegetales perennes no tenían cabida. Los gobiernos subsidiaban los granos anuales. Las universidades dirigían sus fondos de investigación al maíz, el trigo y la soya. Los servicios de extensión agrícola enseñaban a pensar en ciclos de siembra, no en sistemas perennes. Apostamos toda la granja a los anuales. Elegimos trigo, maíz y soya. Aceptamos un modelo en el que el 70% de nuestra tierra agrícola requiere labranza agresiva cada año, destruyendo el suelo, liberando carbono y exigiendo fertilizantes sintéticos solo para seguir produciendo. Cambiamos una planta que se cuida sola por cultivos que viven conectados a soporte vital. Hoy, los cultivos anuales ocupan el 70% de la tierra agrícola del mundo. Los perennes solo el 13%. Piénsalo. El 94% de todas las especies vegetales del planeta son perennes, pero apenas el 13% de nuestras tierras agrícolas las utiliza. Elegimos la excepción y la convertimos en norma. ¿Y qué fue lo que perdimos? Empecemos por el suelo. La agricultura anual necesita labranza. Cada año rompes la tierra, siembras semillas y luego dejas el suelo expuesto durante meses. Erosión por viento, escorrentía de agua, liberación de carbono. El Dust Bowl estadounidense de los años 30 ocurrió exactamente por esto: arar las praderas de hierbas perennes y reemplazarlas con trigo anual. Los perennes como el buen rey Enrique desarrollan sistemas radiculares que superan el 1 metro de profundidad. Mantienen el suelo unido todo el año. Previenen la erosión. Capturan carbono. Investigaciones del Land Institute muestran que los cultivos perennes reducen la erosión del suelo hasta en un 50% frente a los anuales. Luego está el agua. Los cultivos anuales pierden hasta 5 veces más agua que los perennes porque sus raíces superficiales no alcanzan la humedad profunda. En un mundo que enfrenta escasez hídrica, construimos todo nuestro sistema alimentario alrededor de las plantas menos eficientes en el uso del agua. Y están los químicos. Los monocultivos anuales dependen de fertilizantes sintéticos porque la labranza destruye la vida del suelo.
Necesitan pesticidas porque los campos desnudos son vulnerables a malezas y plagas. Los perennes como el buen rey Enrique no requerían nada de eso. Sus raíces profundas accedían a nutrientes fuera del alcance de otras plantas. Su cobertura permanente suprimía las malezas de manera natural. Ahora estamos pagando la factura de esa elección. Erosión del suelo, escasez de agua, agotamiento de nutrientes. El experimento anual está fallando. Pero la naturaleza piensa a largo plazo. Mientras los tractores conquistaban los campos, el buen rey Enrique no murió. Se retiró. Sobrevivió en los márgenes, en los jardines de abuelas obstinadas en Yorkshire, en parches silvestres cerca de antiguos monasterios, en las montañas de Suiza. Y ahora la bóveda vuelve a abrirse porque las reglas están cambiando. Por fin entendemos que la eficiencia no es eficiente si destruye el suelo. En 2009, el Land Institute lanzó Kernza, el primer grano perenne comercialmente viable. Han sido 2 décadas de selección, pero el trigo perenne finalmente empieza a ser real. El cambio climático nos obliga a replantear los anuales. La degradación del suelo se acelera. El agua se vuelve escasa. Y de pronto, las características que expulsamos de nuestro sistema alimentario. Raíces profundas, cobertura permanente, autosuficiencia, dejan de parecer ineficiencia y empiezan a parecer supervivencia. En 2022, el USDA actualizó su programa de conservación y manejo de tierras para incluir perennes por primera vez. Es un paso pequeño, pero apunta a algo mayor, el reconocimiento de que el sistema de monocultivos anuales no es sostenible a largo plazo. Y el buen rey Enrique nunca desapareció del todo. Hoy puedes comprar semillas en línea. Puedes plantarlas esta primavera. Y a diferencia de cualquier otro vegetal que cultives, no tendrás que volver a plantarlas. Regresarán cada año durante los próximos 20 años. Los brotes surgirán en marzo. Las hojas llegarán en abril, y probarás algo que la mayoría de las personas no ha probado en más de un siglo. Comida que no depende de un sistema. Comida que esquiva la máquina. Comida que crece a su propio ritmo, siguiendo sus propias reglas, sin pedir permiso. Cuando esos brotes aparezcan el próximo marzo, y el siguiente después de ese, estarás participando en una rebelión silenciosa. Estarás comiendo alimentos que existen fuera de la línea temporal industrial. Comida que no necesita un tractor. Comida que no necesita una empresa de semillas. Comida que no necesita el permiso de un rey. La promesa de Enrique IV de un pollo en cada olla dependía de la riqueza, del comercio, de una economía funcionando. Cuando las economías colapsaban, la promesa fallaba. El otro Enrique, la planta que vivió en los jardines durante 500 años, no pedía nada. Simplemente crecía. Uno hizo una promesa que necesitaba que el mundo cooperara. El otro cumplió una promesa que el mundo había olvidado cómo escuchar. Y ahora, tal vez, estamos empezando a escuchar de nuevo. Si esta historia cambió la forma en que ves las malezas de tu jardín, suscríbete. Estamos desenterrando la historia que intentaron arar. Algunas promesas se hacen con palabras. Otras se cumplen en raíces que se niegan a morir. Planta el futuro.